24 horas, con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El paro de transporte urbano en Quito volvió a causar problemas y malestar a la ciudadanía. Ya mismo les vamos a informar sobre este tema en vivo con Fernanda Ceballos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Por otro lado, aumenta la demanda de vuelos a Estados Unidos de personas que buscan la vacuna anti-COVID. En breve nos contará detalles desde el aeropuerto de Guayaquil, Carlos Acoto. Ahora empezamos con el tema político. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas nacionales por el exterior, por Pichincha y a parlamentarios andinos. Son en total 42 autoridades entre principales y 42 suplentes que están habilitados para ejercer sus cargos. Varios asambleístas electos llegaron juntos con miembros de su organización política, mientras que otros lo hicieron en solitario, todos ellos para recibir sus credenciales. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a 15 asambleístas nacionales, 6 asambleístas por las circunscripciones del exterior, 16 asambleístas por Pichincha y 5 parlamentarios andinos, todos con sus suplentes. Estas credenciales representan en sí mismas la confianza que la ciudadanía ha depositado en ustedes en los últimos comicios y son un fiel reflejo de su victoria, así como la transparencia en la planificación y desarrollo de las elecciones generales 2021. Para algunos de ustedes es prolongar su vida o trayectoria política en la función legislativa. Para otros es el inicio de asumir importantes y trascendentales responsabilidades a nombre de quienes los hemos elegido. Con sus credenciales, estas autoridades se suman a los asambleístas que en cada provincia el CNE habilitó para ejercer sus funciones y ser parte de los 137 asambleístas que integrarán el legislativo, más los 5 parlamentarios andinos. De su labor, queridos asambleístas y parlamentarios andinos, dependerá el presente y también el futuro inmediato del Ecuador. En sus manos depositamos nuestras esperanzas y la confianza de la nación entera. En la inauguración del acto, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, y uno de los posibles candidatos a la presidencia del Legislativo, asegura que buscarán acuerdos priorizando la agenda legislativa. Eso es lo más importante, porque eso reclama el pueblo. Los asambleístas se posesionarán el 14 de mayo, 10 días antes que el presidente y vicepresidente de la República. La entrega de credenciales para el binomio aún está pendiente debido a recursos que debe resolver el Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A 3 días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional no hay definiciones. La conformación de la mayoría que designe autoridades sigue siendo una incógnita ante la imposibilidad de los movimientos políticos de llegar a un acuerdo. Los independientes también están a la expectativa. Lo último que se planteó fue la posibilidad de que Pachacutic llegue a la presidencia de la Asamblea junto a la izquierda democrática más los votos de Creo sin los socialcristianos. Pero no alcanzan los 70 asambleístas y además esto nunca se confirmó. Antes se había hablado de una mayoría entre Pachacutic, la izquierda democrática y UNES, acuerdo que tampoco se consolidó. Del otro lado están los socialcristianos y su intención de también llegar a la presidencia de la Asamblea, pero solo con Creo no les alcanza, por lo que hacer la mayoría con UNES también fue una opción. Faltan solo 3 días para el 14 de mayo, cuando la nueva Asamblea se instale y escoja sus autoridades, y cualquiera de estos escenarios, e incluso otros, podrían darse. Como espectadores están también los asambleístas independientes electos. Son 14. 12 de ellos se han unido en un solo bloque. Ellos prefieren mirar de lejos y luego sumarse a cualquier mayoría que se conforme. Que se pongan de acuerdo ellos primero. Sí, y nosotros ya hemos dejado sobre el tapete las agendas que nos corresponden a cada uno de nosotros de acuerdo a las realidades territoriales. Definan, es lo que dicen. A nosotros nos dicen, pero vamos, ¿pero a dónde vamos? Desde Pachacutic ahora aseguran que alcanzar la presidencia de la Asamblea no les quita el sueño. Venimos trabajando desde décadas por la tercera vía y que somos la alternativa. En eso hemos reflexionado mucho y por eso insisto de que no nos quite el sueño de dirigir o no la Asamblea Nacional. Sin embargo, es una aspiración legítima. Y también dejan claro que no modificarán a sus candidatos como pedía UNES para darle sus votos. Y ellos son, y nos vamos hasta el día 14 con estas candidaturas,
y si nos toca quedar con los 27 votos, pues lo haremos. Si quedamos con los 45, también lo haremos. Aunque hasta hace algunos días desde Pachacutic se habló de la posibilidad de cambiar a sus candidatos. Mientras los independientes esperan. Esperamos entre hoy y mañana, como hemos dicho, tener ya una definición de aquellos que han pedido también conversar. Pero como van las cosas, seguramente minutos antes de la votación para elegir a las autoridades de la Asamblea, en reuniones de pasillos, los asambleístas electos, ya como asambleístas en funciones, seguirán conversando. Dayana Monroy, 24 horas. Y hoy se cumple el segundo día de paralización del transporte público en Quito. Fernanda Ceballos está en el Playón de la Marín, en el centro de la ciudad, para contarnos cuál es la situación a esta hora. Hola Fernanda, muy buenas tardes. Por favor, ¿sabemos cuántas unidades sí han brindado el servicio hoy? ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hasta aquí, hasta la estación del Playón de la Marín, en el centro de la capital, solo llegan unidades de transporte municipal, es decir, Ecovía. En este segundo día de manifestación o de suspensión del servicio del transporte público. En la mañana se pudo constatar la falta de transporte en el sector de Calderón y Carapungo, pues decenas de ciudadanos esperaban por unidades para poder movilizarse hacia el centro y sur de la capital. Las autoridades municipales, exactamente el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, dijo que no cederán ante las presiones. En lo que respecta a la actualización de la tarifa, se la hará en tanto y en cuanto cumplan con los parámetros de calidad de servicio. Si no los cumplen, no se actualizará la tarifa y en eso no vamos a ceder 1 milímetro. Y de igual manera, con el concurso de rutas y frecuencias, no se va a ceder en ese concurso porque también está enmarcado dentro de la norma jurídica local y nacional. Por su parte, los transportistas aseguraron que no se trata de un capricho, sino que ya no cuentan con el dinero para el combustible. Escuchemos lo que dijeron. No es un capricho nuestro, es una falta de dinero para ponerle diésel a los buses. Entonces no es un capricho. Nosotros actualmente tenemos como ingresos diarios alrededor de $90-95 y tenemos que poner alrededor de $45-50 de diésel. Entonces ese es el real inconveniente. Para contrarrestar esta medida, desde la empresa de pasajeros han incrementado 60 unidades de transporte municipal, 30 de Ecovía y 30 de trolebús. Es la información que se registra a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fer, y muchísimas gracias. Conducir en contravía, manejar un vehículo sin placas o no utilizar cinturón de seguridad son algunas de las infracciones que ya no restarían puntos en la licencia si las reformas a la ley de tránsito aprobadas reciben el visto bueno del Ejecutivo. Colectivos ciudadanos critican el proyecto. Desde estacionar en una curva a la entrada o salida de un túnel, pasando por el cambio brusco de carriles y hasta no usar cinturón de seguridad, manejar un vehículo sin placas y circular en contravía son algunas de las infracciones de tránsito que se ubican entre la tercera y la séptima clase, según el Código Orgánico Integral Penal. Cometer cualquiera de ellas provocaría a más de una multa, la reducción de entre 5 y 7,5 puntos en la licencia de conducir. Así funciona ahora. Pero si el Ejecutivo da el visto bueno a las reformas a la ley de tránsito aprobadas por la Asamblea, estas infracciones solo serán castigadas con multa, sin tocar los puntos de la licencia. Fafo Gavilanes preside la Comisión Ocasional de Tránsito que se conformó en la Asamblea Nacional. Y no estoy de acuerdo en que se pretenda decir que se ha legislado para algún sector. En ningún momento. Aquí de manera transversal hemos legislado para todos quienes hacemos movilidad en el Ecuador. Gavilanes dice que no se trata de una ley hecha al apuro y considera que la normativa actual es muy estricta, sobre todo con quienes trabajan tras el volante. Justifica cada uno de los puntos. Pero colectivos sociales como la Fundación Corazones en el Cielo han alzado su voz de protesta. Ellos creen que este proyecto aprobado por la Asamblea en sus últimos días es un craso error. La política pública debe insertar una política de bien común a la sociedad. En estos casos no ha sido de esta manera. Aseguran que no fueron llamados al legislativo para conocer su punto de vista. Y ya que consideran que esta ley no responde a los intereses ciudadanos, piden al presidente Moreno su veto total. Señor presidente, a veces durante todo el partido no nos ha ido tan bien, pero al último tenemos justamente la oportunidad de anotar. Anótese ese gran gol, anótese por la vida.
creen que es necesario que el nuevo gobierno conforme una comisión que permita analizar profundamente esta problemática, en la que recalcan falta transparencia, pues las cifras de accidentes de tránsito no han sido actualizadas, al menos no en la página web de la Comisión de Tránsito. Las últimas de las que se tuvo conocimiento hablaban de 967 fallecidos solo entre enero y agosto de 2020. El 33% por conductores que hacían uso de sus celulares, se maquillaban y hasta comían detrás del volante. Infracciones de sexta clase todas, que no restarían puntos si la ley es aprobada por el Ejecutivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El alza en el costo de la harina, la levadura y las grasas, que son la materia prima para la elaboración del pan, sería la razón del incremento de precio que anunció la Unión de Panificadores del Ecuador. Desde el 24 de mayo, el pan costará 20 centavos en el territorio nacional. El negocio de Luis de toda la vida es esta panadería. En Oman, los ingresos que ha generado le han permitido sostener su hogar y hasta dar trabajo. Pero de un tiempo acá, todo se ha complicado. Luis siente que a la quiebra se ha ido acercando. La razón es que ya no es rentable hacer pan. No hay relación entre lo que deja la venta y la inversión. Ya no podemos soportar ya con los precios que se incrementan mes a mes, que es grasa, harina, la materia prima que utilizamos para nuestros panes. El precio de la harina, principal ingrediente, de hecho, ha venido subiendo un 3% mensual. Actualmente el incremento es del 12% ya. Según el gremio, a inicios de mayo, el quintal de harina costaba $32 y ahora se consigue en 35. Las grasas, otro insumo importante, también han subido. En enero de este año, los panaderos dicen que pagaban $30 por 15 kilos de grasa y que ahora les piden 50. John Martínez, propietario de una panadería situada al norte de la ciudad, asegura que afrontan un alza acumulada, por lo que no hay manera de mantener el precio del pan. En estos momentos la materia prima se ha elevado prácticamente un 70% de los componentes de lo que tiene que ver con el pan. Desde el próximo 24 de mayo, el precio del pan será de 20 centavos a nivel nacional. Subirá tras una década de cobrar 10 centavos en la costa y 15 en la sierra. La decisión la tomaron los miembros de la Unión de Panificadores del Ecuador, que luego de sacar cuentas y valorar el riesgo de subir el precio del pan, decidieron correrlo. Es que ya no podemos más, estamos con los precios altos. Y no es solo eso, es luz, es arriendo, personal. En el gremio han reconocido que aplicar el alza desde el 24 de mayo es una estrategia. Buscan llamar la atención del presidente electo Guillermo Lasso, quien ese mismo día se posesionará. Los panaderos quieren dialogar con representantes del nuevo gobierno y de la industria. Tienen propuestas, entre ellas eliminar los aranceles para la importación de harina de trigo y aceite de palma y de las maquinarias que se utilizan para la elaboración del pan. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Según el COE Nacional, el confinamiento del último fin de semana, que coincidió con el Día de la Madre, evitó el desplazamiento de casi 600.000 personas. Las incivilidades se redujeron en todo el país, excepto en Guayas, en donde se incrementaron en un 50%. Se espera, eso sí, aún la repercusión sanitaria de la medida. Las fiestas clandestinas continúan pese al confinamiento de fines de semana, pero han bajado de manera general en las 16 provincias donde rige el decreto de excepción. Lastimosamente, la provincia del Guayas representa el 50% de las incivilidades y tuvimos un crecimiento bastante complejo este fin de semana. Y en cuanto a la movilidad, las cifras que arroja la restricción mixta de días ordinarios y confinamiento de fin de semana ha evitado que se desplacen por el país casi 600.000 ecuatorianos. Con estas medidas, afortunadamente, nosotros hemos logrado evitar 583.198 se movilicen tanto por ejes viales, por terminales, como la presencia en playas. Pero el balance médico de las medidas todavía no lo entrega el Ministerio de Salud para saber si lograron o no detener la velocidad de los contagios y disminuir el número de muertes por coronavirus, aunque quienes investigan el tema tienen sus propios datos. La curva se estacionó, no está disminuyendo el número de casos, pero sí se está viendo una disminución de los muertos. Y afirma que el costo-beneficio de la medida es muy alto, pues no logra disminuir los contagios y el número de muertes de forma importante y agrava el tema económico del país. La conclusión es que se ha aplanado, pero no se justifica el costo-efectividad. Tenemos que entender que por el tema económico se han manejado unas medidas que hasta cierto punto son mixtas. En todo caso, el expresidente de la Federación Médica sostiene que es necesario cambiar la estrategia
para dejar de enfrentar la pandemia en los hospitales. No es una medida muy adecuada si no se acompaña de testeo masivo. Ninguna medida aislada va a lograr controlar la pandemia, dice. Hay que aplicar más pruebas, más vacunas, confinamiento focalizado por parroquias y protocolos de bioseguridad entre las principales medidas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Conseguir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en muchos casos se ha convertido en un suplicio. Algunas personas buscan un lugar en donde pueden recibir la vacuna de la misma marca y otras hasta ahora ni siquiera reciben el certificado de primera dosis. Si recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 fue difícil y desorganizado en muchos casos, acceder a la segunda dosis se ha tornado aún más complejo. Decenas de personas llegan a los vacunatorios en donde fueron inoculados por primera vez y se encuentran con la noticia de que están cerrados. Ahí empieza el peregrinaje por distintos puntos hasta encontrar el lugar en donde los reciban. Fuimos al Centro de Exposiciones Quito, pero no está, y venimos a preguntar acá. Ahorita nos mandan a Calderón o al de Nueva Aurora. Otros, en cambio, tienen la fecha, el lugar y la hora, pero cuando llegan, la respuesta tampoco es positiva. Me llegó que venga media hora antes de las 12 del día, que era la hora normal. Vengo y me topo con esa sorpresa. Me dicen que la Sinovac no les ha llegado, que me vaya al hospital de Calderón, porque aquí tienen solamente la Pfizer. Pero eso no es lo que más preocupa. Hay otras personas que en cambio no recibieron ni siquiera el certificado de la primera dosis, como en el caso de esta mujer, que dice no tener correo electrónico. No tengo ningún recibo con qué saber qué vacuna le han puesto, eso nomás. ¿No les llegó un certificado de la primera dosis? No, nada, no me ha llegado. Y también hay aquellas personas que sí proporcionaron su correo electrónico y sus datos, pero tampoco han recibido el documento que acredite que ya tienen la primera dosis y así poder acceder a la segunda inoculación. Han pasado ya 11 días y el certificado no nos llega a los correos. En verdad estamos bastante preocupados porque no tenemos el certificado como para comprobar que ya hemos recibido la primera dosis. Es preocupante para nosotros que tal vez nos quedemos sin la segunda dosis. Pedimos una entrevista para abordar estos casos al Ministerio de Salud, pero no hemos recibido ninguna respuesta. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Ecuador desaceleró el ritmo de la vacunación contra el coronavirus. A la fecha, el país solo vacuna 46.000 personas por día. El Ministerio de Salud responsabiliza a las farmacéuticas por los retrasos en los envíos de las dosis. A 9 días que finalice el periodo de este gobierno, el Ministerio de Salud hace un recálculo de su ofrecimiento. Ya no se van a vacunar a 2 millones de personas, sino a 1.800.000, que no es porque no se pueda, aclara, sino más bien porque las farmacéuticas no han cumplido. El ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que COVAX y Sinovac retrasaron el envío de 1,5 millones de dosis. Esto ha provocado que el ritmo de la vacunación en los 110 puntos habilitados se desacelere. Cuando el 1 y 2 de mayo se logró vacunar a más de 100.000 personas por día, hoy apenas 46.000 personas reciben la vacuna. Lo que nosotros hemos querido avanzar en nuestra capacidad instalada de los puntos, hemos tenido que reducir por lo que no teníamos vacuna. Podemos llegar, Joana, hasta vacunar a 210.000 personas por día, pero si tenemos vacuna. Si seguimos a este ritmo, incluso vacunando durante el fin de semana, se lograría cubrir a 414.000 personas más, por lo que tampoco se llegaría a la nueva meta que se puso el gobierno. Pero Salinas discrepa y dice que no solo se va a vacunar al 1.800.000 personas, sino que además quedarán vacunas para garantizar las segundas dosis. 100.000 dosis de Pfizer que estamos avanzando con lo que nos llegó la semana pasada, más 100.000 dosis de Pfizer que llega hoy día, son 1.500.000, más hasta el 24 de mayo tenemos 250.000 personas que están planificadas para segundas dosis con Sinovac, dejando las otras restantes a partir del 25 para que continúe vacunando el siguiente gobierno. El funcionario señaló también que a través de la vigilancia genómica se conoce ya que las variantes inglesa, brasileña y andina están presentes en El Oro, Santo Domingo, Galápagos, Manabí, Guayas, Sucumbíos y Loja. Aunque la demanda de camas en los hospitales de todo el país está en descenso, luego de 3 fines de semana de confinamiento, aún es muy pronto para hablar de una reducción de casos. En Guayaquil, por ejemplo, el número de fallecidos presenta una tendencia a la baja.
En cuanto al número de casos nuevos, hay una estabilidad absoluta. Eso significa que esa tendencia o esa desaceleración que había comenzado hace 2 semanas se mantiene, hay una estabilidad absoluta y en los últimos días una ligerísima tendencia a la baja. Guayaquil ha logrado vacunar a poco más de 45,000 personas y registra un ausentismo del 38%. Joana Ramos, 24 horas. En los últimos días ha aumentado la demanda de vuelos a Estados Unidos desde Ecuador, pues muchos salen con el propósito de vacunarse contra el COVID-19 en ese país. Carlos Acoto está en el aeropuerto de Guayaquil y desde allí nos ofrece más información. Hola Carlos, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, compañeras, amigos? Muy buenas tardes. Turismo de vacunas es el nombre con el que se ha etiquetado a este desplazamiento de ciudadanos de diferentes partes del mundo hacia Estados Unidos, donde en algunos estados ya se ha permitido la vacunación contra el COVID-19 para turistas. En Ecuador el escenario no es diferente. Aquí específicamente en el aeropuerto de Guayaquil ha aumentado la demanda de viajeros que precisamente se trasladan a Estados Unidos en busca de recibir gratuitamente una vacuna contra el COVID-19. Hoy, por ejemplo, desde este aeropuerto, entre la 1:50 de la mañana y el mediodía, han salido 2 vuelos directos a Miami, 2 a Panamá y 1 a Bogotá, Colombia. En estos 2 últimos puntos se realizan escalas para continuar con el viaje hacia Miami o hacia Nueva York, en Estados Unidos, mientras que en el transcurso de la mañana han arribado 2 vuelos desde Bogotá y 2 vuelos desde Panamá. Nosotros conversamos con los viajeros que llegaron precisamente de estos vuelos. Varios de ellos nos confirmaron que en efecto viajaron a Estados Unidos con el fin de lograr una vacuna contra el COVID-19. Escuchemos. Ya he sido vacunado, vengo de Estados Unidos. Gracias a Dios pues se dio el tema de la vacunación y pude acceder a ella. Veo que mucha gente pues está yendo a vacunar. Siempre es importante el obtener la vacuna, dado que no significa inmunidad, pero sí es una gran ayuda para desacelerar los contagios que existen aquí en el país. Todo perfecto, no he tenido ningún problema. Y bien, a esta hora de la tarde continúan llegando pasajeros aquí a las salidas internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, pues son los pasajeros que van a abordar un avión hacia Panamá que partirá cerca de las 2:30 de la tarde. Varios de ellos van a hacer escala precisamente para llegar hacia los Estados Unidos. Hemos revisado el itinerario para el día de hoy y, por ejemplo, en el transcurso de la noche se espera que desde este aeropuerto salgan 2 vuelos hacia Panamá, 1 vuelo hacia Bogotá, 2 vuelos a Nueva York y 1 vuelo a Fort Lauderdale. Un punto importante a anotar en este tema es que debido a la alta demanda de viajes hacia Estados Unidos, los pasajes también se han incrementado. Es lo que podemos informarles desde este aeropuerto, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Continuamos con mucha más información desde estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y gracias por ese completo informe. El Ministerio de Defensa recibió 13 lanchas para controlar el espacio fluvial de la frontera norte del país. El proceso de compra inició en 2019 y alcanza los $7,9 millones. Daniela Valencia informa. En medio de la ceremonia por el 50º aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa realizó la entrega-recepción de 13 lanchas con capacidad para 11 personas. Esto permitirá la supervisión en la frontera norte del país y con ello la seguridad y defensa de la ciudadanía ecuatoriana. Las lanchas están equipadas con ametralladoras livianas y también equipos de comunicación multibandas. Así es como se realiza en las Fuerzas Armadas las adquisiciones, previo estudio, análisis, considerando lo necesario y efectivo para la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Y es la única forma que se puede lograr en un aniversario del Comando Conjunto, en donde se celebra el perfeccionamiento de la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Además de la entrega de estos implementos, además se realizó la condecoración al mérito militar al grado de la Gran Cruz a las Fuerzas Armadas por su labor durante la pandemia.